Esta noche vamos a hablar de disciplina en la casa de Dios. Amén. La palabra disciplina etimológicamente proviene del latín discipulus y significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Según el diccionario, disciplina es una forma de enseñar, de instruir, corregir. Y de acuerdo a la Biblia, cuando hablamos de disciplina, es igual que hablar de corrección o castigo. En Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Ahora, puesto de pie, vamos a buscar en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del 32 al 37 y en el mismo libro, en el capítulo 5, vamos a leer del 1 al 11. Puesto todo de pie, en reverencia a la palabra. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Continuamos en el 5, del 1 al 11. Dice Ananías y Zafira el título. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Un poco fuerte, ¿verdad? Bueno, según lo que leímos, dice que en aquellos tiempos los apóstoles, o sea, los cristianos eran personas de alma noble, buen corazón, eran personas unidas, nada de lo que tenían le pertenecía, sino que todos, todo era de todos. O sea, si yo tenía algo, no era mío solo, sino también eran de los hermanos. Cuando alguno de ellos tenía una necesidad específica, se les suplía. Predicaban el evangelio con dedicación sobre la resurrección de Jesús y en ellos había poder y unción.
se puede decir que vivían bien. Amén. Como dijimos, que si alguno vendía una casa, un terreno, lo que fuera, ese dinero, el producto de esa venta, ellos lo llevaban a los apóstoles. Y ejemplo de esto, como vimos, fue José. José era un levita natural de Chipre, que él vendió una heredad. Bernabé era su nombre que se lo pusieron los apóstoles. Su nombre era José y los apóstoles le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, porque animaba, consolaba. Él tenía una heredad y la vendió y la llevó a los pies de los apóstoles. De Bernabé hay muchas las cosas que podemos decir. Era un hombre que yo digo que es digno de imitar, porque él, cuando había cualquier situación en una de las iglesias, lo mandaban a él. Era como un pacificador, como un mediador. Amén. En ocasiones ayudó a Juan Marcos. Juan Marcos, no le puedo decir mucho de eso porque nos pasaríamos mucho tiempo hablando y ese no es el tema. Pero Bernabé es una persona que es digna de que lo imitemos. Ojalá en nuestra iglesia hubieran muchos Bernabé para dar ánimo al que está caído, aliento al triste, consolar al que sufre y darle fuerzas al que no la tiene. Y ayudarlo en lo que sea emocional, espiritual o lo que sea. El asunto es que ese hermano se dé cuenta que además del amor de Dios puede contar con nosotros. Amén. Amén. Esto es en vivo. Sin embargo, en el capítulo 5 leímos, se da un caso que es totalmente lo contrario a que vimos con José. Con el caso de José, o sea, Bernabé. Aquí ocurrió lo contrario. Había una pareja de esposos llamado Ananías y Zafira. Debo aclarar, ustedes seguro lo saben, yo lo aprendí en el curso de teología, que Ananías no es la misma persona que el Señor Jesús envió a orar por Pablo cuando estaba ciego. Amén. Eso ustedes lo saben, pero yo no lo sabía, yo lo aprendí en el curso de teología. Estos vendieron una propiedad y del precio total sustrajeron una parte y la llevaron como si hubiera sido todo. O sea, la vendieron en 10, ellos dijeron que la habían vendido en 5. Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. No explica ahí cómo se enteró Pedro, ni quién se lo dijo, ni quién se lo sopló. No. Solamente dice que Pedro se enteró, o sea, Pedro sabía. ¿Qué pasa? Que Pedro llama a Ananías y le dice: Ananías, mira, tú con tu dinero hubieras podido hacer lo que tú quisieras. No era obligatorio que tú trajeras todo el dinero, era tuyo. El problema tuyo fue que mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Como dueño, tú hubieras podido hacer lo que tú quisieras con tu dinero. O sea, él no sé qué razón tuvo para mentir, pero no hay razón válida para mentir. Sabemos que el Satanás es que pone en nosotros el mentir, porque la mentira viene de él, porque es el padre de la mentira. Que Dios se lo reprenda. Estos hermanos se dejaron engañar por el enemigo. Como cristianos siempre vamos a ser tentados, pero fue tentado el Señor. O sea, no vamos a ser nosotros tentados, pero debemos resistir a la tentación. Ananías y Zafira, la mentira lo llevó a la muerte. Puede ser que la idea de mentir fuera de Ananías, pero Zafira fue su cómplice porque ella era su mujer. Y yo creo que ellos se pusieron de acuerdo, porque cuando se le preguntó a Zafira, cuando ella llegó, ella no sabía lo que había pasado con su esposo, porque si lo sabe, dice: no, espérate, déjame decir la verdad, pero ella no lo sabía. ¿Qué pasa? Que cuando Pedro le pregunta a ella: Ananías, ¿vendieron la heredad por tanto? Ella le dijo: sí. Entonces, ahí también mintió. La mentira de ellos fue detonante por lo que le pasó. ¿Por qué? Porque no era obligatorio que Ananías diera todo el dinero,
podía entregar una parte, porque aunque era costumbre de los cristianos en ese tiempo llevarlo todo, no era obligatorio, lo hacían de manera voluntaria. El problema radica en que mintieron a Dios, y Dios no soporta la mentira. Dios no libre de que nos suceda algo así. Usted me puede mentir a mí, le puede mentir a cualquier hermano de la iglesia, le puede mentir al pastor. Y nosotros si queremos, no la creemos, no. Y usted cree que queda bien con nosotros, pero ¿y con Dios? Con Dios no queda bien, porque Dios sí conoce nuestro corazón. Amén. El Señor quiso dar un ejemplo, porque a partir de ahí muchos tuvieron miedo. Y he de suponer que ninguno se atrevió a mentir después de lo ocurrido. Y podemos pensar, wow, pero el Señor fue fuerte, podía haberle dado otro castigo, pero nosotros no somos quien para juzgar a Dios. Él hace la cosa como Él quiere, porque Él es Dios todopoderoso, Él es soberano, es el Rey de reyes, el Señor de señores. A Él sea toda la gloria. Amén. A pesar de que la iglesia en ese tiempo estaba en pañales, el Señor dio una lección muy importante con la disciplina de Ananías. Nos enseña que no tolere el pecado en la iglesia porque eso contagia a los demás. Amén. Vemos otro caso de pecado en la iglesia de Corinto. Esta iglesia fue fundada por Pablo en su primera visita a la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad muy próspera, muy culta, pero muy famosa, no solamente por su cultura, sino por su inmoralidad. Era una ciudad totalmente inmoral, tan inmoral que los que vivían allí ya creían que eso era como algo normal entre ellos. Pero también, entonces Pablo, desde Éfeso, donde se encontraba, comienza a tratar varios problemas que enfrentaban los cristianos de Corinto. El primero de ellos es el caso de un hombre que mantiene relaciones sexuales con su madrastra. Eso lo vamos a ver en 1 Corintios 5, del 1 al 5. Y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido a vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Entonces Pablo, al enterarse de lo que estaba pasando, le escribe esa carta a ellos y le dice: toda la gente sabe que uno de ustedes está teniendo relaciones con su madrastra, como si fuera su esposa. Me imagino a Pedro, un hombre que era de un temperamento fuerte, decir: eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Sin embargo, ustedes se sienten orgullosos en vez de estar avergonzados y haber sacado ese hombre de la iglesia. La próxima vez que se reúnan, hágase de cuenta que yo estoy presente y recuerden que tienen la autoridad y el poder del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo le digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. O sea, Pablo lo que estaba diciendo ahí: ustedes tienen el poder, o sea, tienen la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Por qué no echan a ese hombre fuera? ¿Por qué no lo echan a Satanás? Eso dice Pedro. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. No es probable, no es posible saber a ciencia cierta lo que Pablo quiere decir. Puede referirse
al sufrimiento físico y tal vez incluso la muerte. Pero en el versículo 5, Pablo usa un lenguaje fuerte, pero esto también lo vemos en 1 de Timoteo 1:20, que dice, algunas personas como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios, por eso les permití seguir en la iglesia. Por eso no les permití seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Amén, qué fuerte. Para Pablo, expulsar a alguien de la iglesia y privarlo de los privilegios cristianos significaba lanzarlo al mundo gobernado por Satanás. En ambos casos, sin embargo, Pablo enfatiza que esta acción tenía la intención de darle una lección al transgresor, o sea, que cometió el pecado. Esa era la idea, como quien dice, para que escarmiente, ¿verdad? Para que no lo vuelva a hacer. Vimos estos dos casos de pecado que se dieron dentro de la iglesia y con cristianos, lo que nos deja dicho que ninguna iglesia, ni la nuestra, está exenta de que pueda pasar algo así, que Dios nos libre. Hay dos tipos de disciplina que se pueden aplicar, que es la excomunión completa, que es expulsar a la persona de la congregación y se aplica cuando hay pecado grave. Ahora, la excomunión parcial, que es no permitirle a la persona participar en la Santa Cena. El tiempo ya lo determina el pastor. El pastor es que sabe el tiempo que esa persona va a estar en disciplina sin poder tomar la Santa Cena. Para que una disciplina tenga un buen final, el hermano después de haber caído se debe arrepentir y ser reintegrado a la congregación. No es que porque usted cometa un pecado y se le ponga en disciplina lo van a dejar fuera, no. Usted tiene que arrepentirse, sí, y ser reintegrado a la congregación. La palabra de Dios nos indica que no debemos tener compañerismo con hermanos que persistan en el pecado. Y eso lo leemos en 1 Corintios 5:11 y 2 de Tesalonicenses 3:6 y 14 y 15. Vamos a leerlo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. O sea, que es claro eso, no debemos juntarnos con ninguna de esas personas y menos comer juntos. Pero en 2 de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Amén. O sea, y 2 y 2 de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálalo y no os juntéis con él para que se avergüence. Amén. O sea, que usted dice, wow, pero todo eso es fuerte, pero es ahí que lo dice la Biblia. Y el 16 dice, más no lo tengáis por enemigo, más amonestale como a hermano. O sea, usted, porque una gente esté en disciplina o cometa un acto en la iglesia, no es que usted lo va a tener como enemigo, no, pero tampoco le va a celebrar lo que ha hecho. Amén. Para que una disciplina tenga un final, el hermano, después de haber caído, ya eso lo dijimos, debe ser reintegrado a la congregación. Se debe evitar una disciplina injusta, basada en rumores. Para eso debemos buscar 2 o 3 testigos. Y vamos a 2 de Corintios 13:1. A ver lo que nos dice ahí. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, cuando una persona tiene algún problema en la iglesia y ustedes van donde el pastor a decirle,
si usted cree que usted no puede decirle a él quién lo dijo, pues no vaya. Porque usted no vaya donde el pastor, mire pastor, le voy a decir tal cosa, porque eso es chisme. Ahora, cuando usted le dice, mire, está pasando esto responsablemente, entonces ahí se toma carta en el asunto. Pero de lo contrario, eso se deja como algo que pasó. También en 2 de Corintios, en 1 de Timoteo 5:19, dice, contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. La disciplina siempre se administra para el bien espiritual del pecador y de la congregación. Nunca para dañar al que comete la falta, nunca. No se hace con el propósito de ridiculizarlo, con el propósito de que el otro se entere, de hacerlo sentir mal, no. No es con ese propósito, es por el bien espiritual y de la congregación. Amén. Porque quiero que sepan, cuando hay pecado en la congregación, se nota, porque aunque el Señor es el mismo, si usted cometió su pecado, haya usted. Por eso el Señor no va a dejar de estar aquí, ni los hermanos que están bien no van a dejar de estar aquí. O sea que si usted cometió un pecado, usted tiene que atenerse a la consecuencia. Pero siempre hay que tener pendiente de que el Señor no tolera el pecado. No tolera el pecado y tenemos que decirle cada día que nos libre, que nos perdone si hemos ofendido. Pero el pecado el Señor no lo tolera. Y ahí lo vimos, esa lectura claramente. Hay una tercera disciplina que es la reprensión pública. Y esta se administra en la iglesia y es una forma menos pesada que se puede dar y se aplica a los que persisten en pecado. O sea, que cuando después de una gente haber sido llamada, amonestada, disciplinada, y continúa con su pecado, entonces esa persona hay que buscar la forma de que o cambie o qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Que el pastor debe comunicarlo a la congregación. Hay actos que el pastor debe comunicarlo a la congregación. Quizás no sea toda a la congregación, porque habemos personas que no sabemos cómo asimilar las cosas. Por ejemplo, si le dicen a una persona, mira, fulano está en pecado, esa persona lo que puede hacer es especular, comenzar a hablar, mira esto, ¿por qué cayó? ¿Por qué sé yo qué? Sin embargo, lo que uno debe hacer es orar para que el Señor restaure a esa persona. Amén. La congregación en la persona del pastor debe disciplinar a los miembros que persistan en un pecado grave o no. ¿Ustedes creen aquí entre nosotros que es fácil para el pastor, por ejemplo, disciplinarme a mí, que puedo ser su mamá, o a uno de ustedes? No, no es fácil. Para él quizá, para un joven, para un hijo, es fácil disciplinar, más fácil, porque de todos modos la disciplina duele. Y yo me imagino que el pastor es mucho lo que tiene que orar cuando va a aplicar una disciplina, porque la disciplina duele. Amén. Nosotros debemos ser obedientes cuando se nos aplique una disciplina. No debemos sentirnos ofendidos. Muchas veces, ay, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me disciplinan a mí? Porque el problema fue con fulanito y no lo disciplinaron a él. No. Debemos ser obedientes. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos ser obedientes y no sentirnos ofendidos? Porque así como los padres deben disciplinar a sus hijos, también nosotros debemos ser disciplinados, porque el que disciplina es porque ama. Si ama a tu hijo, debes disciplinarlo. Por eso el pastor aplica disciplina, porque nos ama. Él es nuestro Padre espiritual y Él nos ama. Y por eso tiene que velar por nosotros. Y si cuando tiene que castigarnos, cuando disciplinarnos, lo hace. Y nosotros tenemos que ser obedientes. En Hebreos 12:5, la segunda parte dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y el 8 dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Wow. O sea, que ahí mismo están diciendo, bueno, tú no quieres aceptar la disciplina. Bueno, pues tú no eres hijo mío. Tú no eres hijo mío. Tú eres un hijo de la calle o de cualquier sitio, menos mío. Porque así si no aceptamos la disciplina del Señor. Estos versículos nos dicen claramente que debemos aceptar la corrección y la disciplina del Señor. Y que si la aceptamos somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Para participar en un acto de disciplina debemos tener un espíritu de mansedumbre y considerando nuestra propia debilidad y firmeza, teniendo una actitud de humildad. Esto lo vemos en Gálatas 6:1. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. O sea, si tú corriges, tú tienes que tener mucho cuidado, porque tú no puedes corregir a un hermano y tú entonces hacerlo, porque entonces ¿en qué está? Y eso es lo que nos dice ahí. La disciplina siempre se administra para el bien espiritual del pecador y la congregación, y no simplemente para condenar. Y se hace con el propósito de salvar al pecador. No hay otro propósito en la disciplina que no sea para salvación. Amén. Es necesario abandonar el pecado. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. O sea, que el arrepentimiento trae perdón. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El Señor borra nuestros pecados. En Hechos 3:19 dice así, que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. El pecado nos separa de Dios. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Para concluir, el amor es un elemento motivador de la disciplina. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécele completamente. Amén. O sea, que para disciplinar debemos hacerlo con amor. Y yo sé que el pastor lo hace con amor porque nos ama. Amén. Hay una disciplina humana que se da por medio de la enseñanza y la advertencia. Y eso lo vemos en Proverbios 1:8, donde dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Amén. Dios nos disciplina a nosotros por medio de la enseñanza y la advertencia. Otro elemento motivador es el deseo de ver crecimiento y mejoramiento en otro. Hebreos 12:9 y 10. Dice, y saliendo, Hebreos, no Hecho, Hebreos 12:9 y 10. Amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. O sea, cuando usted a su hijo, usted lo corrige, la disciplina, en ese momento el niño está quizá inquieto, incómodo, no está feliz porque lo están corrigiendo. Pero dé una vuelta por ahí. Al poquito rato el niño está encima de usted como que nada hubiera pasado. Y eso es lo que nos dice ahí. Dios nos disciplina a nosotros
Yo lo leí ya, Dios mío. La disciplina debe terminar con la restauración. Leímos ya. Fíjate, dice aquí que los de Corinto perdonaban y consolaban al caído para que no tenga mucha tristeza. O sea, eso quiere decir que ellos lo consolaban y nosotros también debemos consolarlo, pero no hacerle sentir como que nada ha pasado, sino es ayudarlo para que reconozca que lo ha hecho mal y que debe cambiar. Amén. Ese es el objetivo principal. La disciplina en la iglesia es necesaria para que esté limpia y no sea contaminada con el pecado. Cuando hay pecado en la iglesia pasa como con la levadura que hace crecer toda la masa, porque ese pecado crece y entonces la iglesia se visualiza impura. Y tenemos que tener mucho cuidado con la casa de Dios, que debe permanecer pura y sin mancha. Amén. Hay dos cualidades que no deben faltar en una persona a la que se aplique una disciplina, amonestación o corrección, que es el manso y humilde. Debemos ser manso y humilde cuando sea necesario que se nos aplique una disciplina. Con esto termino. Cuando usted se entere o se dé cuenta de que un hermano esté pasando por una disciplina, o se lo dice, porque a veces se enteran, no averigüe qué hizo ese hermano, no averigüe qué pasó, no comience a especular, a inventar que tal vez hizo aquello, que tal vez hizo esto, que quizá usted no sabe ni qué fue lo que hizo y ya está especulando. Lo que debemos hacer es orar por ese hermano para que el Señor lo restaure. Amén. Que Dios le bendiga.